Buenos días, estudiantes. Les doy la cordial bienvenida a la clase de expresión oral y escrita. Es un privilegio tenerlos nuevamente en línea para compartir y poder compartir las experiencias que vamos a realizar, sobre todo pues con la teoría, obtener esos conocimientos. Vamos a presentar lo que es el tema que hoy vamos a estudiar y habla acerca de las técnicas de expresión oral y escrita. Como primer lugar vamos a hablar en primer lugar de lo que son los bloques de la comunicación. Sabemos muy bien que la expresión oral es, como decimos, una herramienta, lo que es el lenguaje, para podernos expresar, ya sea en una forma oral, poder establecer lo que es una comunicación, ¿verdad? Para que podamos nosotros podernos relacionar y comunicar verbalmente, tenemos que utilizar una serie de códigos lingüísticos. Yo les hablaba en la clase anterior acerca de los códigos lingüísticos. Hay muchos ejemplos en los cuales podemos decir qué es un código lingüístico, ¿verdad? Partiendo de una seña, de una señal, partiendo de un signo, aún las letras son códigos, los números, etcétera. ¿Verdad? Tenemos pues todo ese sistema sirve para transmitir lo que son las ideas, conceptos, ¿verdad? Entre emisores o hablantes. La persona a quien llega la información llamándole lo que es receptores. En última instancia también se le llama oyente. Una definición de comunicación es un proceso cooperativo en el que hay que interpretar las intenciones entre el emisor y el receptor. Para que la comunicación sea efectiva, debe existir el conocimiento del código como una competencia lingüística. Vámonos a un ejemplo. El que sabe leer, sabe escribir. Ahora pues decimos también que no solamente de eso nos valemos, sino de otros recursos, ¿verdad? Como es la tecnología. También pues podemos decir que son competencias. El conocimiento extralingüístico, o sea, una competencia pragmática. Esto constituye la competencia comunicativa. Cuando nos comunicamos, ponemos en juego unos tipos de información, como por ejemplo la información explícita, que es la derivada del significado literal, y la información implícita, que es la que se genera a partir del contexto de la situación. Entonces tenemos dos, lo que es explícita y lo que es implícita. Podemos decir pues que en este contexto Grace en 1975 definió el principio de cooperación, donde define que los enunciados o los mensajes emitidos deben estar encaminados a que la comunicación tenga éxito. El hablante los debe emitir teniendo en cuenta el contexto sociocultural y la situación comunicativa, de forma que el mensaje se interprete lo más fácil y adecuado posible. Estuvimos nosotros aplicando las técnicas
lo que es el rumor, ¿verdad? La vez pasada nosotros hicimos demostrando esa técnica de cómo pues cada uno de sus compañeros pasó a ser uno de los elementos de la comunicación, lo que es el emisor, receptor, la fuente, etcétera, ¿verdad? Y podemos ver que a través se iba dando un mensaje hacia otra persona, hubo una barrera o hubo una interferencia. Cuando llegó el mensaje al final, al receptor al final, podemos ver de que esta persona dijo el mensaje de una manera distorsionada o equivocada. Es porque todos los elementos de la comunicación tienen que tener, como podemos decir, la información debe ser muy clara, ¿verdad? Y no deben haber interferencias para que una comunicación pueda ser verídica, clara, ¿verdad? Y pues aquí nos explica Grace en 1975, ¿verdad? Lo que es esta función, ¿verdad? El éxito del hablante es cuando emite teniendo en cuenta el contexto tanto social como cultural y la situación comunicativa, de forma que el mensaje se interprete lo más fácil y adecuado posible. Bueno, esta es la explicación. El bloque 1 de la comunicación. Continuación. La comunicación también emplea un código más lingüístico. La persona que quiere transmitir una idea o un concepto se llama emisor o hablante, decíamos, y la persona a quien llega debería llegar la información, receptor u oyente. Una definición de comunicación, como les decía, es un proceso cooperativo en que hay que interpretar de la manera más clara el mensaje. Cuando los comunicamos, ponemos en juego dos tipos de información, les decía, explícita e implícita. También decimos de que este tipo de bloques de comunicación también se sustenta en 4 reglas. La regla de cantidad o dar la información necesaria, ni menos ni más. La siguiente regla dice regla de calidad. Hay que dar información verdadera, no dar información falsa. La número 3 dice regla de relación. Han de ser pertinentes, debe tener sentido en su contexto. ¿Qué queremos decir? Que si esto no tiene pues un fundamento, ¿verdad? El contexto, pues sabemos muy bien de que no es interesante para la persona que está escuchando. Tenemos que tener un buen contexto. Siguiente regla. Dice, regla de forma clara, ordenada y sin ambigüedades. Cuando se establece una comunicación, debe ser clara, no andar con ambigüedades, ¿verdad? Sino que la información tiene que ser clara, tiene que ser ordenada y a hablar o decir exactamente lo que queremos comunicar, no andar con ambigüedades, ¿verdad? Por eso esta competencia lingüística es conocida como también pragmática. En ocasiones algunas de las reglas pueden romperse conscientemente o bien porque queremos dar una información que ofrecen las palabras o bien porque el contexto no lo permite. Damos mucha información
implícita. A veces damos información que no es muy necesaria, ¿verdad? No hablamos verdaderamente lo que se necesita comunicar, sino que agregamos palabras inusuales o hablamos con ambigüedades y quizás pues ahí hasta pierde el estilo nuestra forma de verbal de comunicar esa información. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la lengua coloquial y la lengua estándar. ¿Qué se entiende como lengua coloquial? No sé si ustedes tienen alguna idea, podrían expresar, ¿verdad? Después de la clase pues van a haber algunas preguntas, pues que yo voy a recibir sus respuestas. Pues vamos a explicar qué es la lengua coloquial. La lengua coloquial dice que es la informalidad, es aquella que no requiere planificación. El contexto de uso contiene expresiones, giros, estructuras de grupos hablantes muy determinados, quizás sin traducción. Podemos decir el lenguaje regional que utilizan las personas en nuestro país, ¿verdad? Como podemos decir, en algunos lugares huacal y en otros lugares les dicen paila al mismo objeto. Por ejemplo, en algunos lugares llaman huisquil a una verdura y en otros lugares les dicen huizayote, al mismo tiempo que son regionalismos. Pero también el saludo coloquial, ¿verdad? Lo conocemos cuando nos hablamos con mucha confianza, ¿verdad? Entre amigos, ¿verdad? Personas con los que convivimos en la misma comunidad, que no pues establece una serie de modismos o reglas, sino que podemos decir es un lenguaje informal. Espero que les quede claro, ¿verdad? Podemos hablar acerca pues de la lengua coloquial como aquella pues que no es de uso contextual, ¿verdad? Bliss dice que la lengua coloquial es el uso que ha aceptado entre situaciones cotidianas no vinculado al nivel y lengua en el que vulgarizamos y dialectizamos, ¿verdad? Cuando nos expresamos. Ahí habla un poco del dialecto. También está caracterizada por el uso de situaciones de igualdad entre interlocutores, uso de casos en los que hay experiencias compartidas o en común, uso en situaciones cotidianas, uso en un marco familiar, todo informal y finalidad de interacción estándar y norma muchas veces está relacionado pero no es para nada lo mismo. Por ejemplo, en este tipo de lengua estándar, la lengua estándar debe cumplir dos principios. El primero, el principio de comunidad. Tiene que recoger los usos generales de un idioma, los usos comunes a todos los hablantes, los que se dirigen directamente de la misma lengua. El principio de neutralidad es independientemente de un contexto determinado que debería servir para cualquier situación. Queremos que lleguen al máximo de interlocutores posibles. Las normas constituyentes es el conjunto de usos consensuados como correctos por un grupo de expertos. Es arbitrariamente, normalmente, aparece dictada por una institución determinada del uso correcto. Suele ser el registro oculto. Solo un grupo elitista de la sociedad podría escribir un texto totalmente correcto.
Bueno, en última instancia quiero explicarles que nuestro lenguaje español no lo podemos utilizar en una forma correcta, ya que nuestro lenguaje español no es propio de lo que es Latinoamérica, sino de España. Pero sabemos que el lenguaje que nosotros hablamos tiene modismos, tiene regionalismos, va inmerso entre muchas lenguas que no solo hablamos la muy española, ¿verdad? Porque podemos decir que sufrimos una transición de una lengua a otra lengua. Por ejemplo, nuestros indígenas tuvieron su propio lenguaje, como es el náhuatl, ¿verdad? El lenca, el pipil, todo eso podemos decir que nosotros pues lo fuimos adquiriendo a través de una educación, ¿verdad? De una enseñanza, la cual pues de una cultura a otra cultura que nos transmitió esa herencia cultural del lenguaje. La lengua, podemos decir, eh, oral y escrita, antes se le conocía como castellano. Podemos decir que esta lengua a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI fue una lengua en la cual pues se empezó a enseñar, ¿verdad? Primeramente la gramática, los primeros diccionarios en 1492 de la historia, en la cual pues podemos decir vino a evolucionar. También pues a través de este tiempo pues empieza a discutirse el modelo de lengua a usar. En el siglo XVII salen las obras lexicográficas, lo que hoy conocemos como diccionarios. Las palabras que aparecen en ellas serán pues las palabras correctas a poderlas emplear en nuestro lenguaje. En el siglo XVIII podemos decir que ya se funda lo que es la Real Academia y la primera obra en 1726 dice que será el diccionario de autoridades formalmente, ¿verdad? Extendido en diario oficial, que ya se puede pues emplearse para que todas las personas se puedan apoyar en ese diccionario. En 1741 aparece la ortografía y 30 años más tarde la gramática. En el año 2001 se publica la última edición de un diccionario y ya en el año del 2010 la última gramática. Bueno, ahora pues podemos conocer un poco acerca de cómo nosotros nos hemos cultivado, ¿verdad? A través del lenguaje, pues nuestra forma de hablar tiene que ir cambiando a medida nosotros vamos aprendiendo nuevas palabras, nuevos términos. Estamos usando el vocabulario, ¿verdad? Y podemos investigar sobre los significados de ciertas palabras, ciertos términos, para ir enriqueciendo nuestro lenguaje, nuestro vocabulario. Podemos decir que el lenguaje, les decía en clases anteriores, viene siendo, el lenguaje es inherente en la persona, ¿verdad? Nosotros desde que nacemos, ya nacemos con un lenguaje y hasta que morimos, dejamos de tenerlo. Podemos decir que como docente, ¿verdad? Estudiar
las etapas de crecimiento de lo que son los niños. Podemos ver cuando un niño nace, su primera comunicación es un grito. Y ese grito, o el llorar, tiene un significado y un significante. ¿Por qué podrá llorar un niño? Que tiene hambre, porque quiere que la madre lo amamante, porque está sucio y quiere que lo cambie, o por una necesidad biológica. Ahí podemos ver que también eh, esa comunicación, hay lenguaje y hay comunicación, porque la comunicación es la expresión y la comunicación es lo que el niño quiere, ¿verdad? Que ser atendido, ¿verdad? Podemos decir que el lenguaje, pues, en conclusión, es inherente al ser humano, desde que nace hasta que muere. Tenemos nuestro aparato fonador. ¿Por qué es importante? ¿Qué le llama la atención a usted al decir aparato fonador? ¿Mm? Se refiere a la faringe, ¿verdad? También tenemos otra parte importante que es la laringe, ¿verdad? Fonador porque a través de él nosotros hacemos sonidos, nuestras cuerdas vocales hacen que esos sonidos salgan y se expresen, ¿verdad? A través de la voz, a través de los sonidos que nosotros emitimos, en este caso las vocales. Ah, y si usted pone sus manos, sus dos dedos en esta parte de la garganta, va a escuchar cómo vibran sus cuerdas vocales. Hagamos este ejercicio. Respiremos, inhalemos y exhalemos. Ah, muy bien. Otra vez. Oh, muy bien. Podemos nosotros con este ejemplo muy práctico poder eh, expresar qué importancia es nuestro aparato fonador y nuestra laringe. Podemos nosotros hacer memoria de cómo el ser humano vino a desarrollar su lenguaje. Hablemos del Homo sapiens, que se llama hombre pensante. Y nos vamos allá a aquel tiempo, ¿verdad? De los grupos humanos. El hombre solo tuvo relación con la naturaleza. El hombre observaba los animales, ¿verdad? Su entorno. Y al escuchar los sonidos de los animales, empezó haciendo sonidos. Y quiero decirles que de esa forma fue como aparece nuestro primer alfabeto, ¿verdad? Y por ejemplo, ya hicimos algunas técnicas sobre fonética. Estoy en línea. A veces nos da un poquito así de poderlas expresar, pero imagínense el sonido de la lluvia. Me da la letra S. Muy bien. Y así podría ir dándoles más ejemplos. Pero qué importante cuando el hombre empezó a observar, a experimentar su entorno natural, su entorno social, a través de los sonidos, fue aprendiendo a hablar, a emitir sonidos guturales, utilizando nuestra faringe, nuestra laringe, como ya lo había explicado. Fue así pues como el lenguaje se vino a desarrollar. Y hasta hoy que ya tenemos una gramática, un diccionario, ya nos apoyamos en la ortografía, ¿verdad?
porque esa es la expresión escrita correcta, como nosotros debemos de, de practicar nuestra escritura. Podemos decir que es importante, ¿verdad? Esta forma de expresión, tanto la oral como también la forma escrita. Dice que el castellano es importante y podemos decir que ahora pues ya podemos nosotros articular un poco mejor el español. No en la perfección. Debemos de apoyarnos siempre en de apoyarnos en la gramática, en la ortografía, ¿verdad? Y poder vocalizar, poder articular lo más adecuadamente las palabras, ¿verdad? Y tener un léxico más apropiado, más técnico. Quizás en tiempos prehistóricos se les hizo muy difícil a los primeros grupos humanos, pero ahora nosotros tenemos herramientas, tenemos la tecnología, tenemos el internet, tenemos todo de cómo podernos mejorar, ¿verdad? Mejorar esa expresión oral, esa expresión escrita, ¿verdad? Tenemos las reglas APA, ¿verdad? Podemos apoyarnos de ellas también. Bueno, es importante conocer todas estas técnicas, pero también tenemos algunas características básicas de la lengua escrita. Dice que es un artificio y no es universal, actúa en diferido, se da en la distancia temporal y territorial, se da en ausencia, dice, y se pone en marcha diferentes procesos cognitivos a los de la oralidad. Por ejemplo, hacer comparaciones, comparar datos, textos y discursos abstractos. Podemos recuperar, ¿verdad? Y releer cuando una información se nos pierde. Bueno, en la tecnología podemos nosotros recuperar información. Podemos utilizar muchas estrategias para poder tener una mejor escritura. Algunas veces estas características pues de la conversación espontánea, algunas tienen un grado muy alto de improvisación. Los juegos de poder por el tiempo discursivo. Los interlocutores quieren hablar. Alternancia o turnos de palabras. Se pueden dar por dos vías. Heteroselección y autoselección. La heteroselección dice que aquí en este caso el individuo cede el turno a una persona en concreto. Y la autoselección dice que uno intenta hablar a toda costa sin que se haya seleccionado. Podemos aplicar esto en la realidad. Vamos a ver. Usted está haciendo una conversación, pero a veces se ha fijado algunas veces que la persona no deja de hablar, no le da oportunidad a la otra persona de expresarse. Entonces ahí podemos decir, el individuo cede el turno a una persona en concreto. Eso se llama heteroselección.
Cuando una persona cede ese turno a la otra persona se llama heteroselección. Y podemos decir que esto es algo pues muy importante. Y la autoselección dice que la persona intenta hablar a toda costa sin que se le haya seleccionado. En algunas veces cometemos esos errores, ¿verdad? Hay momentos en los que el emisor cede la palabra el uno al otro y estos son llamados lugares adecuados para la transición. Existen giros, construcciones propias de la lengua oral. Es importante, ¿verdad?, que se dé en lo que es el nivel social, porque es importante que esta comunicación, ¿verdad?, sea una comunicación amena, compartida y, y que se dé de una manera muy adecuada. De persona ante un auditorio, podemos decir, se da también monologal, un emisor ante el público y tiene que estar atento a reacciones para adaptar las estrategias comunicativas al personal. Cada tipo de discurso se puede adaptar a cualquier persona y ámbito. Voy a ponerles un ejemplo. Imagina el orador. Esta persona le interesa convencer al que tiene enfrente o al público, ¿verdad? Tiene que tener muchas normas también para dirigirse, para expresarse, para motivar, ¿verdad? Hay situaciones en que se puede intervenir, pero hay momentos en que no se puede intervenir. Vaya, en una entrevista podemos decir que sí, a cada persona se le da su turno. Ya más adelante vamos a ver algunas técnicas de estas, de las que estoy expresando actualmente. ¿Qué más podemos hablar sobre la lengua escrita? Se sabe más o menos cuando nace, porque se conserva, deja rastro. Los primeros testimonios son 3.500 años antes de Cristo. Imagínense, ¿desde cuándo se da la expresión escrita? Se corresponden con ideogramas y pictogramas, reproducciones icónicas de la realidad. Empiezan entre la antigua Mesopotamia y Egipto. Poco a poco se extiende y va evolucionando a silabogramas y logogramas, signos simbólicos, hasta la escritura a base de fotogramas, escritura alfabética, inventario de símbolos. Se reduce a 32 símbolos, muchos más productivas y funcionales. Sobre el año 2000 años antes de Cristo empezó a funcionar. Entonces, imagínense desde cuándo tenemos nosotros, ¿verdad?, los primeros escritos. Recordemos, pues, un ejemplo, tenemos los jeroglíficos, ¿verdad? Los pictogramas, los que se hacían en Egipto. Imagínense, esas grandes pirámides estaban también, eh, estaban, habían grandes escritos de forma, escritura jeroglífica. Quizás no eran letras, eran signos, eran imágenes, pero tenían un significado para ellos. Si nosotros nos vamos a lo que es Roma, también tenemos los números romanos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Podemos decir que esto es muy antiguo. El alfabeto, desde cuando comenzó, se adaptó
la lengua semítica, que solo tienen consonantes, y llega a los griegos y vuelven a adaptarlo. Esto fue en el siglo 8 antes de Cristo, y se añaden las vocales. Primero solo existían consonantes, imagínense. Después se adaptaron lo que son las vocales, ¿verdad? Se hizo una adaptación. Y quienes lo hicieron fue los etruscos. Hasta la Edad Media no aparecen las minúsculas todavía. Tradicionalmente la escritura se asocia con el prestigio y que se usaba con todo aquello formal u oficial, objetivo que podemos decir que no se lograba complementarse, ¿verdad? Hoy en día se abarca discursos o textos muy diferentes. Supone que la acción de autor y lector son independientes. Deben contener claves necesarias para poder interpretar el mensaje correctamente. Solo puede usar la lengua escrita. El aprendizaje debe ser más formal que normalmente se da en la segunda infancia. Hoy vamos a hablar de los niños de 5 a 6 años y se da en un marco concreto. La escuela se basa necesariamente en la lengua oral a través de los signos de diferenciación. Depende del ámbito de actividad en el que se desarrolla ella. El conocimiento antes se hacían de forma línea, texto, ¿verdad? O sea, solamente se hacía lectura, escritura, pero ya con las nuevas tecnologías se utilizan nuevos conocimientos, nuevas estrategias para poder variar la metodología diversificada, ¿verdad? Es más diversificada. Se da de acuerdo a la diversidad de los niños. Eh, cuando apareció la máquina de escribir, imagínense las máquinas que se utilizaron, son muy antiguas. Antes eran las Olimpias, las máquinas Triumph, ¿verdad? Usábamos cintas para poder colocarlas en la máquina y poder escribir. Ahora tenemos las nuevas tecnologías, lo que es la computadora, y pues le ha dado un auge, una mejor forma para poder desarrollar mejor la escritura, ¿verdad? Y podemos saber lo que es el software, el Windows, todas las herramientas tecnológicas que nosotros utilizamos, pues ya ahora podemos decir que nosotros estamos mejorando la expresión escrita. Pues es importante que a pesar del avance de la tecnología, es importante la gramática, ¿verdad? La redacción de textos, la ortografía, ya que se puede decir que es el vestido o la imagen que tenemos, ¿verdad? De hablantes y de escritores para que nosotros pues podamos mejorar cada día con lo que es esta expresión, tanto oral como escrita. Todos estamos de esa manera mejorando lo que es la expresión oral y escrita. Podemos decir que también, hablando de las manifestaciones lingüísticas, hay variedad, hay una gran diversidad de registros, los cuales son el conjunto de rasgos y lingüísticos, tanto léxicos como gramaticales, que los hablantes reconocen como apropiados en una situación determinada. Los factores que lo condicionan son externos y son lo que es el tema, aquella sobre lo que se da la información determinada, el registro.
eh, puede ser pues la expresión, como decía, oral y escrita, se da de forma intencional, se da a través de una relación existente entre los interlocutores, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bueno, eh, espero que les haya interesado un poco acerca de lo que hemos aprendido acerca de esta temática y pues esperamos que estas diapositivas que serán enviadas ahora las puedan ustedes leer, puedan hacer investigaciones, ¿verdad? Sobre la evolución de lo que es la lengua española, sobre lo que son las técnicas de expresión oral y escrita. Vamos más adelante a hablar acerca de algunas técnicas, de los que utilizan los hablantes para poderse comunicar. Podemos hacer pues un foro, podemos hacer eh, entrevistas, podemos hacer paneles, etcétera, ¿verdad? Hay otras, como el debate, pero en el debate tendríamos que estar un poquito, tenemos que tener una clase presencial y ahorita no la podemos tener, solamente en línea. Pero sí, espero que toda esta información les sirva, ¿verdad?, de apoyo para poder ir teniendo más conocimiento y podamos eh, lograr pues una práctica de estas técnicas, de manera que podamos adquirir una experiencia, la importancia que es de practicarlas. Alguna vez nos van a llamar como presentadoras de un tema, de un programa, y nosotros vamos a tener esa herramienta, ese conocimiento para poderlo llevar a cabo. También el discurso es algo importante que vamos a trabajar más adelante. El discurso oral, ¿verdad? Podemos decir que en el discurso oral se participan varios interlocutores, se da en presencia de un mismo espacio, se da entre interlocutores, se da en tiempo. Se da la interacción entre hablantes, se basa también en la reacción sociocultural, lo cual debe tener encuentros mínimos hasta de interacciones mucho más elaboradas. Dependiendo del canal, se diferencian los diferentes tipos de comunicación oral. Puede ser directa, actos de habla en los que él o los interlocutores están presentes, comparten el espacio. Diferidos, por ejemplo, en el espacio, no comparten el espacio físico. Diferidos en el espacio y tiempo, emisor y receptor no solo no comparten el espacio, sino que la recepción del mensaje es posterior en el momento en el que se produce, se combina la comunicación directa con la diferida o telediario. Los elementos muy importantes del discurso, bueno, esto lo estoy poniendo de ejemplo. Dice, en los elementos verbales, parte lingüística del discurso. Los elementos no verbales, como son pues los gestos, ademanes, los elementos paraverbales, aquellos sonidos no lingüísticos, pero que tienen un gran significado. Bueno, esperamos que esta información pues les haya gustado y voy a darles unas preguntitas para que ustedes, como es parte de la clase,
puedan trabajar autónomamente en sus casas. Vamos a dejar un pequeño espacio y vamos a dar un pequeño espacio para poder dar las preguntas. La pregunta número 1 dice: ¿qué emplea la comunicación? En la expresión oral y escrita. ¿Cuáles son los dos tipos de información? Sería la pregunta 2. ¿Cuáles son los dos tipos de información que utiliza la comunicación? Según el autor Grace. Número 3 sería ¿cuáles son los bloques de, perdón, las 4 reglas de la comunicación? ¿A qué se le llama lengua coloquial? ¿Cuáles son las características de la lengua coloquial? ¿Cuáles son las características de la lengua oral? ¿Cuáles son las características básicas de la conversación espontánea? ¿Cuál es la diferencia que existe entre heteroselección y autoselección? Vamos a hablar acerca, bueno, solamente esas preguntas, y van a investigarme a punto y aparte. Vamos ahí a explicar en qué consiste la técnica del debate, seminario, foro, entrevista y seminario. Bueno, queridos estudiantes, ha sido un gusto. Espero que este momento van a trabajar, pues era el momento de trabajar en equipos de trabajo, pero por la situación de emergencia, de la cuarentena que que se está haciendo por el COVID-19, vamos a trabajar de forma autónoma en sus casas. Entre una media hora me pueden hacer llegar la respuesta de las preguntas de la clase. Bueno, ha sido un gusto. Esperamos haberles servido, y pues con mucha alegría de estar en línea con ustedes, esperando la próxima clase, que vamos a comenzar a hablar de las técnicas, debates, seminarios. Quiero los conceptos nada más de esas técnicas, y que cada uno de ustedes me exprese, ¿verdad?, la importancia que tienen esas técnicas. Feliz día, que Dios me los bendiga, y recuerden de siempre tomar las medidas higiénicas, no salir de casa, lo mejor quedarse en casa, hacer uso del alcohol gel y lavarse las manos frecuentemente, para estar tomando siempre esas medidas.
que son de beneficio para todos. Feliz día.